me dijo, pero los jueces nunca votan contra los jueces. Está grabado en versión taquigráfica. O sea, él integraba el Consejo de la Magistratura por la oposición. ¿Cuál es la propuesta? He leído atentamente. No se va a reformar ninguna constitución, quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la justicia era una excusa, que se olviden. Su primera reacción, Tisa. En primer lugar, decir que yo no fui. Y no voy a ir mientras el escenario de la Cámara de Diputados no sea republicano. No fue la apertura de la sesión. Yo hace mucho que no voy a las aperturas porque esos escenarios son fascistas. Cuando un escenario republicano es donde un presidente habla a los diputados. Un escenario fascista es el que se monta con todos los obsecuentes del poder alrededor, con los chicos disciplinados con las mismas remeras. Era un escenario de Mussolini de Italia de los años 40 copiado. Usted sabe en consecuencia, a ver, el fascismo es lo opuesto a la república. En consecuencia, si la presidenta no respeta al Parlamento y pretende hacer un acto fascista antirrepublicano del Parlamento, yo no voy a estar, y me parece terrible que los opositores le presten legitimación a esa falta de respeto. Las sonrisas obsecuentes de Sanz, de Alfonsín, de Gil Lavedra, de Pinedo, son una vergüenza nacional. Y están hablando de una posición que no es oposición. Están hablando de la decadencia de la dignidad también en manos opositores. Usted sabe que yo confieso, Lita, que tengo un entretenimiento cuando habla la presidenta, que es mirarle las caras y las manos al recinto. Entonces usted se ha dado cuenta de que hay gente que aplaude y sonríe antes de saber lo que dijo. Pero si ellos no entienden nada, ellos solo saben obedecer. Pero en general tampoco entiende nada la oposición. Y yo le diría más, muchos periodistas tampoco entienden nada. Opositores y del gobierno. Se lo quiero decir con todo cariño. No lo está diciendo, a Pablo no le dirá, a mí puede pero ser. sí hay una... A ver, el momento es tan grave que hay que estar muy sereno, pero también hay que decir las cosas por su nombre. Mire, oposición no existe porque existe fascismo. Cuando usted recuerda el régimen de Mussolini, ¿se acuerda de la oposición o se acuerda de la resistencia? De resistencia. Muy bien, claro. Muy bien, 10. Bueno, menos mal. En consecuencia, la impertinencia suya, Grondona, es hablar de oposición cuando hay fascismo. Cuando hay fascismo lo que hay es resistencia. Justamente porque los gobiernos van por todo. Aunque haya minorías parlamentarias, lo que caracteriza es el monopolio de una corporación corrupta que Cristina integra. Porque Cristina habla de la corporación judicial, de lo que no habla es de la corporación política corrupta que ella integra, que votó el núcleo de coincidencias básicas, porque ella fue convencional conmigo. Ella podrá criticar Consejo de la Magistratura, pero ella votó, yo no. Así que deje de mentir. Votó con las manos y con los pies el núcleo de coincidencias básicas y era cabalista. Segunda cuestión, la resistencia es minoritaria. Se resiste de algunos sectores de izquierda, resisten algunos sectores liberales y nada más. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente tiene miedo. ¿Y saben qué pasa? Para la mayoría de los políticos es mejor pactar con el gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Los presenta como opositores a los que pactan por abajo con él. Esto es lo que hacen los gobiernos fascistas. Tienen opositores, pero son mentirosos. A algunos le promete que no los va a tocar, a otros le promete que no los va a investigar, a otros le da fondo para sus provincias, como Santa Fe. Y entonces aparecen estos opositores que en realidad uno dice, pero ¿serán tan tontos? Y la respuesta que yo ya tuve es, son cómplices. Es cierto que hay algunos tontos, como Cobos, que acaba de decir que la reforma es maravillosa. Porque ese ingeniero no entiende nada, tiene que estudiar un poco más de política. Digo, no estoy enojándome, pero digo que el momento es tan grave que se necesita ser muy inteligente para resistir y salvar la República. No para mostrar un proyecto alternativo, que es el republicano,
Porque acá lo que se está jugando y lo que se va a jugar increyendo en los próximos días es si definitivamente consolidamos el Estado fascista, autoritario y dictatorial o si salvamos la República. Estas son las opciones. Y la verdad que el proyecto más original de la Argentina es ser republicanos. Sí, claro. El más viejo y el nunca cumplido. Sí. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es el verdadero... ¿Qué entiende la señora Cristina Kirchner por democratización? Es un problema semántico. ¿Qué quiero decir? Es un problema de significado. Para la Cámpora, para Cristina y para todos los que se llaman unidos y organizados, democratización es control total y absoluto de todos los resortes del poder y de la República. ¿Qué quiero decir? La Cámpora hoy está tomando todos los aeropuertos de la Argentina y todas las cajas de los aeropuertos. La verdad es que este hombre de Argentina 2000 yo no lo voy a defender porque yo lo hubiera puesto preso si era presidente, pero hoy se están llevando las cajas. ¿Qué quiero decir? La caja de todo lo que significan los aeropuertos. ¿Quién? La Cámpora ha entrado. Los jóvenes, pobrecitos, van a terminar presos si esto se termina. Porque chicos sin experiencia, sin conocimiento y sin mérito van tomando. En el campo de la justicia, la nueva vocera es Gil Carbó. La responsabilidad de que la nueva Eve de Bonafini sea Gil Carbó, Procuradora General de la Nación, es total y absoluta de la oposición. Sí, porque la votaron ellos. Yo impugné a Gil Carbó y los senadores radicales, socialistas del FAP y María Eugenia Estensoro. Yo había advertido en una reunión de partido la gravedad de lo que venía con Gil Carbó. Votaron, María Eugenia votó a favor, ahora se arrepiente, pero es tarde porque yo se lo advertí. Se lo advertí porque se pasó al FAP para quedar bien con Wiener, votó. Entonces, lo cierto es que acá también hay errores de la oposición. Gil Carbó no sería la abanderada del proyecto de aniquilación de la justicia si los opositores estudiaran, vieran los antecedentes y no se comieran de alguna manera la trampa del gobierno, que presentó al impresentable para ponerla presentable. Claro. Elisa, le voy a pasar el tape, el otro tape que es de Lorenzetti. Espero que no sea tan severa con Lorenzetti como con Cristina. No, porque usted lo anda queriendo, Lorenzetti. Pero nadie cambia el reglamento o el árbitro para poder ganar el partido. Nuestra historia, en cambio, muestra que hemos cuestionado y cambiado las reglas básicas. Hemos apostado a una refundación constante, a un debate permanente sobre los fundamentos. La consecuencia de esto es que cuando creemos haber llegado a una conquista, viene otro periodo y cambia la dirección. La Corte no debe gobernar, debe ser consistente con las mayorías del pueblo, es decir, con lo que va haciendo el Poder Ejecutivo y los poderes legislativos a través de las leyes. Pero no siempre es así, porque hay suficiente experiencia en el mundo que muestran que las mayorías han tomado decisiones inconstitucionales muy graves, como por ejemplo apoyar el Holocausto, el terrorismo de Estado o la pena de muerte. Por eso es que existen derechos humanos que son inderogables. Por eso se habla de democracia constitucional. Por eso es que las decisiones de las mayorías pueden ser declaradas inconstitucionales por los jueces cuando son contrarias a lo que denominamos el bloque de constitucionalidad. Nunca hemos dicho al poder político lo que tiene que hacer, sino que hemos dicho lo que es contrario a la Constitución. Yo comparto plenamente y creo que ahora van a poder probar lo que es la Corte, porque ahora la guerra es contra la Corte se tiene que sostener. Cristina ya en el tema de Irán había apuntado a Fait y ahora Carmen Argibay, que es la persona, ambos de una integridad moral incuestionable. Así que la pelea va por la Corte, va como en tres ejes. Por la Corte, para acusarla de defender a la corporación judicial, es decir, que la corporación más corrupta del país acusa a la corporación judicial.
La segunda vía es poner cámaras de casación, que esto tarda un poco más, para poner camporistas controlando a los jueces de las cámaras federales en lo civil, comercial, contencioso. Es decir, una guardia pretoriana, kirchnerista, para avasallar lo poco de justicia independiente que queda. Va a reducir el otro proyecto las medidas cautelares para que si una persona concreta quiere decir, miren, me acaban de saquear la casa del gobierno o la cosecha o lo que sea, le diga, no puede, tiene que esperar el juicio, con lo cual no se va a poder preservar del daño. Y con esta excusa del impuesto a las ganancias, que la Corte tiene que dictar inmediatamente la acordada porque es real, nosotros dictamos la ley es constitucional, esto viene de la Corte de Nazareno, pero hay que arreglarlo, y el Tribunal de Ética Pública lo sancionamos cuando estaba Cristina. El problema es que tuvieron 10 años y no lo pusieron en ejecución. Ellos tienen que integrar el tribunal. Así que guarda que esta es la misma trampa de la ley de medios. Por el otro lado, Cristina está asfixiando a los medios escritos que no son del gobierno, quitándoles propaganda, presionando a los empresarios, es decir, que objetivamente vamos a la dictadura. En la dictadura las elecciones son fraudulentas, hay una aparente democracia, hay un cesarismo plebiscitario, ella se cree Napoleón, habla disparate sobre cosas que no sabe, miente descaradamente en Ama y Aidaya porque yo soy testigo y ella está mintiendo, o como lo hace con consejo de la magistratura. Como dijo Beatriz Arlo, hablar corrido no es hablar bien, se pelea con los papeles pero jamás leyó un expediente completo, ¿verdad? Por eso dice, cuestiona Embajada de Israel, pero nunca fue a la Corte, leyó los expedientes. Yo no era miembro de la comisión, leí los expedientes, fui a la Corte, Canevari me dejó a mirar los expedientes y pedí el juicio político a la Corte. Que lo garantizó la impunidad de la Corte, la garantizó La Baña, ¿se acuerdan? A cambio de la sentencia de especificación, junto con Duhalde. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es la estrategia? Porque a esta altura hay que dejar de quejarse. Miren, a la sociedad que no está de acuerdo, a toda la sociedad que evitemos la dictadura, a la sociedad que no está de acuerdo con este régimen fascista de izquierda, de pseudo izquierda, porque están por pagar a los bonos, resulta que los famosos fondos buitres le van a pagar como a los otros. Esto es una gran mentira. Vieron que hasta Vudú parecía un angelito con la música del himno nacional. Yo decía, mirá, Moreno, Vudú, parecen ángeles bajando y subiendo del cielo según lo enfocaba la TV pública. Es una farsa total. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Primero, no va a poder la oposición sola porque la gente votó muy mal. Ustedes perdonen, ustedes tienen que analizar, votaron muy mal. Votaron a Duhalde y no está por ningún lado. Votaron a, ¿cómo se llama este señor que está en San Luis? Que a usted Rodríguez, le encanta, sí. Eso le encanta a él. Rodríguez no está en ningún lado. Está actuando. Votaron a Wiener, María Eugenia Bilsa dice, primero no está en ningún lado, segundo María Eugenia Bilsa dice tiene un acuerdo con el rosismo y la presidenta. Ricardito Alfonsín no hablemos porque le dice a la mira Cristinita como diciendo gracias Cristinita por acordarte de no sé qué máquina que le regalaron ahí para Chascomús, es terrible. Ahora, yo saqué el 1,8, la verdad es que yo tendría que estar tirada, ahora estamos en el 14, no hay problema, pero digo, votamos mal. Cuando los pueblos votan mal, se producen estos problemas, no hay oposición, pero no hay oposición no porque sea mala y la gente votó bien. Es que la gente se comió el mensaje de Cristina. El mejor opositor es Wiener, votaron a Wiener. Claro, si Wiener tenía acuerdos con ella. El segundo era Ricardito, tercero Ricardito, que hacía el trencito en Chascomús. El otro era Rodríguez A, que una vez que se retiraba, le sacaba votos a Duhalde y después iba a pasear con esta chica que tiene de esposa, que es lindísima. El gobierno, y la que había que eliminar, esa Carrió, porque era la que disciplinaba a la oposición en el Congreso, porque era la que no tenía miedo, y Cristina logró todos sus objetivos. Con el apoyo del periodismo independiente, con el apoyo del pensamiento de conveniencia, que es quién va a ganar el partido, entonces voto a la conveniencia. Y ahora nos encontramos con que somos muy pocos opositores, yo incluso en mi propia fuerza, hay muchos que no quieren pedirle juicio político a la presidenta. Así que va a tener que ayudar el pueblo. Pero ese pueblo tiene que elegir quién lo lidera. Elija.
no es júntense, porque esto elude la elección. Cuando yo digo resuelvan, es como digo, ay, resuelvan entre ustedes. No, ustedes elijan un líder opositor y un líder de resistencia, como eligió Francia de Gaulle. Si no lo eligen, no le dan poder a nadie. En consecuencia tenemos, esperen, una Cristina que tiene todo el poder de Unidos Organizados, más el 50%, y una oposición donde la gente que vota en la oposición no le da poder a nadie. Así no se puede jugar, muchachos. Les digo a todos, los quiero mucho, elijan un opositor. Porque mi poder no es político, es personal. Como a mí no me pueden voltear, porque no me pueden decir nada, porque tengo la silla en la esquina de mi casa con la cual le comunico a dónde voy, cuándo vengo, ¿está? No tengo nada que esconder. Pues yo tengo poder personal. A mí la gente en las encuestas no me traslada un 30 o un 40% para decir luche. Hagan con algún opositor. Elijan una líder o un líder opositor. ¿Ahora usted elegiría alguno que no fuera usted? Mire, la gente tiene, esa es la democracia, yo no puedo decir elíjame a mí. Elija a los que luchan. ¿Yo qué hice en la capital para unir? Lo que traté de hacer. Primero, como los 3 senadores tienen que ser sí o sí opositores, yo dije, no, yo no voy a ser senadora. Si todos quieren ser senador, va a entrar Filmus. Entonces dije, no, voy a ser candidata a diputada. Esa es una contribución a la unidad. No los que hablan, unamos todos. A mí en mi partido, por ejemplo, María Eugenia Estensoro y en menor medida Alfonso Pratgay dicen que no sea candidata a nada, ni a senadora ni a diputada. Y me parece que esto es un error. Porque ¿quién va a hablar en el Parlamento Nacional? ¿Quién va a ser la voz aún en la minoría de un Parlamento Nacional? Esto es lo que está en discusión. ¿Quiénes están en la resistencia, además de usted? Yo creo que también el grupo de Pino Solanas está en la resistencia, aunque a veces, a ver, el grupo de Pino que nosotros estamos hablando puede votar por ideología, por concepción con el gobierno, pero nunca de mala fe. Lo que les puedo asegurar es que nunca cobra por abajo. Es buena gente. Yo les puedo asegurar que muchos opositores cobran por abajo. Cuando me tocó presupuesto, que yo los discipliné y les votamos en contra, había diputados de la oposición que paseaban por los pasillos Usted sabe diciendo que voten a favor con el gobierno. Por eso rompí el acuerdo con el radicalismo. Lilita, anoche vi una película que se llama Lincoln, cuando votaban el fin de la esclavitud. ¿Cómo compraban votos, Lilita? Era impresionante, pero vendían. Por eso, ese es el otro cuidado que hay que tener. Cuidado, yo lo adoro a Yoma, porque yo somos amigos desde que veníamos a su programa y él defendía a Menem. Y yo decía, ¿vos creés en esa pista de Anillaco? ¿Vos creés lo que estás diciendo? ¿Te acordás? Programas memorables de Mariano Grondonó, donde yo me hice famosa, y el diputado Yoma, suelto de cuerpo, defendía la pista de Anillaco. Divino. Bueno, pero nos queremos mucho. Lo que quiero decir es, cuidado con votar a los PJ, porque si la gente dice voto a Massa, pero resulta que vienen los diputados atrás, esos diputados del PJ después los compra Cristina para la reelección. Ahora, Elisa... La verdad que, Elisa, digo, hay que darse cuenta de que estamos en un sistema fascista, corrupto. Elisa, ¿puedo meter un bocadillo? Sí. Porque si no, va a correr el mismo riesgo que aquello que critica. Así es. La gente va a pensar que en un parlamento como este va a hablar 3 horas 45. No, nunca. Con 20 minutos me alcanza. Bueno. No, pero yo podría perfectamente escuchar 3 horas 45 de Lilita. No así los 3:45 que hubo. Lo que pasa es que estoy muy cansada, tuve una semana muy estresada y es muy grave lo que viene. Yo interpreto, porque comulgo con la idea de la resistencia y con la pusilanimidad y la indignidad de muchos. Si hiciéramos un censo del ámbito empresarial argentino, creo que se salva menos que del ámbito político, pero eso sería harina para otro costal. Ahora, también la ciudadanía que resiste, que está armando una manifestación para el 18 de abril, otro 8N u otro 13S, se está preguntando, resistimos, pero aún en la actitud de resistencia tenemos que tener horizonte. Nos tienen que decir cómo se va a gobernar. A la decencia, a la república, a la ley. Estos son los objetivos de la Argentina. El principal mal de la Argentina es la corrupción. Y nadie le importó hasta que la corrupción nos mató. El principal mal de la Argentina es la falta de república y ahora no tenemos justicia, no tenemos legislativo, tenemos un ejecutivo dictatorial. A la república tenemos que ir.
Al cumplimiento de la ley tenemos que ir. Pero déjeme interpretar, A ver, déjeme sí. interpretar, es la última intervención que hago. Déjeme interpretar al televidente que está totalmente de acuerdo con el diagnóstico angustiante que acaba de hacer. Totalmente de acuerdo. Yo no estoy angustiada, a mí me gusta la batalla. Pero permítale que esté angustiado el que está viéndola y escucha esto. No, porque esa gente está en la calle y está bien. Esa gente del 8N ahora tiene que estar poniendo el cuerpo. Yo confío en el pueblo. Yo no confío en la clase política, pero confío en el pueblo. Esa gente se estará preguntando, ¿con quiénes va a ir Elisa Carrió? ¿Con quiénes va a resistir y va a conducir a la República a la decencia? Si ve que los que están alrededor de Elisa Carrió terminan quedando al lado, se van con otros. Alfonso Pratgay estuvo aquí en el domingo pasado y hoy están enfrentados, o sea, enfrentados en un diagnóstico, al menos en un diagnóstico de alianzas, Elisa. No, Alfonso, todo el partido, todo el partido me ordenó hacer alianza con la centroizquierda, el Partido Nacional. Yo la verdad es que no tengo pensamiento ideológico, yo creo que las diferencias entre los hombres son entre decentes e indecentes. Yo no tengo pensamiento ideológico, yo no soy de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Ahora, ese partido que integran todos ellos me ordenó. Entonces yo le dije, dentro de eso busquen la decencia. Dentro de lo que el partido me ordenó, y yo cumplo, porque soy demócrata, y lo que la asamblea de mi partido ordenó, dije, busquen los decentes. Que diría lo mismo si mi partido hubiera ordenado hacer con otros grupos. Lo que hay una diferencia en el seno de mi partido es que no quieren que yo sea candidata. Esa es la diferencia. Y entonces yo digo, bueno, resolvámoslo en una interna abierta y que sea el pueblo de la ciudad de Buenos Aires el que decida si quiere que yo ocupe una banca de diputado o quiere que la ocupe otra persona, por ejemplo, Donda, como pretenden algunos, o Tumini, o Ricardo Gil Lavedra, pero que decida el pueblo. Es la única diferencia en realidad que tenemos, el otro está todo bien. ¿Por qué lo decente es tan poco sólido como alternativa política? Lo decente es lo único sólido que tiene la humanidad. El problema es que la gente... No me escuchó ¿Por qué lo decente es tan poco sólido como alternativa política, como construcción política? Porque hay muy pocos decentes en la Argentina y muchos menos son las personas que se bancan las derrotas. Si hay muy pocos decentes, ¿cómo se arma una estructura de poder decente? Con los decentes que hay, fuera de la política. Con los que son médicos, con los que están en las academias, con los que estuvieron en el Estado, hay mucha gente. Pero yo le voy a decir algo. Hay muchos decentes que tienen miedo. Y hay muchos decentes que no se bajan las derrotas. Lo que a nosotros nos pasó es que mi derrota, unos salieron corriendo para la izquierda, otros para la derecha, y yo me quedé en el mismo lugar. Y hoy vuelvo a tener la legitimidad que tenía antes, porque la gente reconoció que yo tenía razón, que no estaba inventándoles cosas. Por eso es lo más importante ahora. Yo quiero hablarle a la sociedad y al pueblo. Hay que estar en la calle pacíficamente, pero hay que estar el día de la votación. Ya no es cualquier día. El 8N no puede ser, ¿entienden? No puede ser, tiene que prepararse la sociedad para que toda la Argentina salga el día de la votación. Porque es lo único que va a preservar la República en la Argentina. Se los digo de corazón, voy a trabajar para eso. El tema jurídico es el que más conozco, lo sé desde los 20 años. Incluso coordiné Consejo de la Magistratura cuando tenía 20 y pico de años. Así que en eso el dictamen ya está, cualquiera sea, porque el objetivo político es el control. Pero al pueblo, a ese pueblo que fue al 8N y que parece que siente como impotencia decirle, todas las calles de la nación tienen que estar defendiendo la República cuando unidos y organizados con Cristina pretendan voltearla el día de la votación. Cristina, Lilita, yo lo que veo es que, le doy un ejemplo, que a usted le guste, a mí también. Churchill se pasó años solo, sí. ¿O no? Sí. Hasta que al final reconocieron que tenía razón, que Hitler era un peligro. Sí. ¿Usted tiene esa envergadura, esa fibra moral para aguantarse la soledad? A mí me encanta la soledad, porque después vuelven todos, sin que se pierda uno. Porque el problema es ir a los otros perdiéndose uno,
Es decir, por ejemplo, hacerle caso a sus consejos, yo me pierdo yo. En cambio, yo elegí, claro, cuando me dice júntese con todo. Entonces yo digo, no, la felicidad de una persona es la tranquilidad de conciencia. Entonces uno tiene que estar solo, después viene la gente. Ahora, también tenemos que enfrentar, yo tengo que escuchar a la sociedad. Y a mí me gustan de Churchill dos cosas. Primero, que nunca cambió. Y segundo, que gobernaba desde la cama. Esas dos cosas son maravillosas. Él quería estar acostado, si no era posible sentado, y si no era posible parado. Broma, dice que le preguntaron a Churchill, porque yo, como leo en la gama, entonces le preguntaron a Churchill, y a Mae West también, dice, ¿por qué ustedes están recostados? Y dijo, miren, si uno puede estar acostado, no tiene que estar recostado. Si uno puede estar recostado, no tiene que estar sentado. Entonces le dijeron, ¿y a Churchill por qué? Para ahorrar energía. El otro día lo leí. Pero, ese librito que hay, la salida pero de hay Churchill. el discurso del 62 de Martin Luther King, que es impresionante. El otro día lo leíamos con Gregorio Maqueda, él me lo traducía del inglés. Decía, miren, no hay pueblo cuyo sacrificio injusto no sea redentor. Racionalmente la Argentina no tiene salida, si eso es lo que usted me pregunta. Si lo que me preguntan todos desde hace años es si la Argentina con esta clase política, esta clase empresarial, este nivel de corrupción, este nivel tiene salida, yo le contesto que no. Pero si usted me pregunta que si nosotros luchamos con todas nuestras fuerzas por la República, ¿es posible el cumplimiento de ese sueño? Yo le contesto que sí, y en muy poco tiempo. Pero esto depende del azar, del pueblo y de Dios. Entre el azar, el pueblo y Dios, o Aníbal Fernández, yo que soy creyente, apelo contra toda esperanza a ese Dios. ¿Qué quiero decir? Otros dirán, ahora, si este pueblo se convence que ese sueño es posible, podrá ver la República como Martin Luther King murió, pero hoy está Obama y Michelle Obama. Entonces, no es que uno sea irracional, uno es más racional que yo y realista. Ahora, cuando uno es realista también sabe que puede salir. Si uno se encuentra en la Europa devastada después de la guerra, uno cree racionalmente que no hay salida. Pero todos trabajaron para salir y Europa volvió a crecer de una manera extraordinaria a los 15 años. Entonces, el problema nuestro como nación es que no creemos que nuestro esfuerzo, el esfuerzo por la decencia y por el mérito pueda tener sentido. Ahora, el milagro es la lucha y la fe, el trabajo y la fe. Es como una casa. Vos empieza un chico a trabajar acá y dice, yo quiero tener una casa, este es un sueño. Martin Luther King, ¿está? Empieza a trabajar, va ahorrando y un día tiene la casa. Los argentinos no queremos tener una casa digna. Cuando querramos y si trabajamos la vamos a poder tener. Hoy decimos, la única casa que podemos tener es la de los mafiosos. Muy bien, hay muchos argentinos que en esa casa no estamos dispuestos a vivir y queremos limpiar la casa. Lilita, muchas gracias. No, al contrario. Gracias. En el próximo bloque vamos a tenerlo al Rabino Berman.